Hola, si estás por primera vez en este video, mi nombre es Jonel Wilson Pérez Grandes y vamos a continuar con las clases de histología. ¿Ya? Como les hablé en un inicio, la clase de histología estaba abarcada en 4 tejidos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, el E común, ¿no? En esta clase vamos a hablar sobre el tejido epitelial, la cual va a estar dividida en 2 videos, en donde en esta porción vamos a hablar del tejido epitelial, específicamente del tejido de cubierta, el tejido epitelial de cubierta o de revestimiento. Entonces, sin más, vamos a dar inicio. No te olvides de, si te gusta el contenido, de dejarle un like por ahí al video. Ahora, vamos a comenzar con el tejido epitelial, ¿ok? El tejido epitelial, chicos, el tejido epitelial se va a dividir en 2 grupos, que está acá, en un tejido epitelial de cubierta o revestimiento y en un tejido epitelial glandular, con una producción de secreciones, ¿ya? Entonces, acá vamos a hablar de epitelio de cubierta. Epitelio de cubierta o de revestimiento quiere decir que es un epitelio que va a estar tanto por la superficie externa como la superficie interna de los diferentes órganos. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto cuál es el órgano más grande del cuerpo, tú me dirás la piel, ¿no? Se considera un órgano. El segundo órgano es el hígado. Entonces, la piel está cubierto externamente. Cuando tú te tocas la piel, eso es un epitelio. Ese es un epitelio. Entonces, allí vamos a ir describiendo qué tipo de epitelio contenemos en el cuerpo. Para eso, y antes de hablar de cualquier tipo de epitelio, vamos a ver las características de un tejido epitelial. ¿Ya? Vamos a ir deduciendo de diferentes órganos. Todos los órganos tienen tejidos epiteliales que se van a clasificar según esta presentación que te estoy dando. Entonces, por ejemplo, en la piel. La piel es un tejido epitelial, y vamos avanzando, es un tejido epitelial poliestratificado plano. Es un tejido que tiene una gran cantidad de células. Dedúcelo, mira chicos, cuando tú te bañas, cuando tú te rascas, cuando tú haces el proceso de exfoliación con productos químicos para el juvenecimiento de la piel, o cuando tú te lavas con una esponja que no está bien, entonces tú desprendes piel, ¿no? Has visto que a veces tú te raspas bien y sale como una costrita negrita, oscura. Eso es piel muerta. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de células. Por lo tanto, una de sus características del tejido epitelial es que contiene abundantes células. ¿Ya? ¿Ya? Abundantes células. Otra característica, chicos, cuando ustedes ven aquí en estas células, todo lo de color morado, las células están unidas unas a otras. Y entre células, el espacio entre células es bien escaso, como ustedes lo ven. Entonces vamos a decir que tiene un escaso espacio entre células, ¿no? Un escaso espacio entre células, espacio, y eso se denomina o sea, intercelular. Intercelular. Seguimos con la piel. Cuando tú te rascas y sacas esta costrita que te estoy mencionando, ¿sangra o no sangra la piel? No sangra, ¿no? A no ser que te hagas una herida. No sangra, es decir, que no tienes vasos sanguíneos a nivel de la superficie de la piel. Entonces, este tejido es un tejido avascular. Avascular, ¿ya? Porque no tiene vasos sanguíneos, no tiene irrigación sanguínea. Ahora, la sangre que llega a todos los cuerpos sirve para nutrir, para dar nutrientes, para que siga funcionando el cuerpo. Entonces, para esto te preguntarás, si es avascular, ¿cómo se nutre? Entonces, allí viene el otro tejido, el tejido conectivo. El tejido conectivo va a dar la nutrición. La nutrición
se va a dar por un proceso de difusión, ¿ya? Difusión del tejido conectivo, ¿ya? Del tejido conectivo. Ahora, otra característica, chicos, el tejido epitelial dentro del aparato digestivo, les dije que tenía tenía su mucosa, su tejido muscular y su serosa, ¿no? La parte externa, la parte interna. Pero ello también se caracteriza por tener debajo de la mucosa, tener su membrana basal, ¿ya? Su membrana basal, al igual que la epidermis, que también tiene su membrana basal. Entonces, vamos a tener acá su membrana basal. Otra cosita, chicos, que también contiene por ejemplo lo que se le conoce como la lámina propia, como lo vamos a ver por ejemplo a nivel de la capa de la arteria, ¿ya? O también llamada corión, ¿ya? Entonces, cuando estas células se unen unas con otras, van a estar unidas, van a estar pegadas. Y entonces va a tener una gran cohesión, característica de cohesión y adhesión. ¿Ya? Tiene la característica de cohesión y adhesión. Entonces allí tenemos las características más preguntadas del tejido epitelial. Ahora, ya les dije que el tejido epitelial se divide en dos. El tejido epitelial de cubierta o de revestimiento y el tejido glandular, que va a estar en la siguiente pizarra en otro video, ¿ya? Entonces, antes de hablar y describir así a lo loco los diferentes tipos de órganos según el tejido, te voy a describir diferentes órganos y sus partes, ¿ya? Es importante que lo tengas en cuenta, sobre todo para los que están comenzando. Acá en este dibujito te he dibujado la vía urinaria. Acá tenemos a los riñones. Cuando los riñones, la vía urinaria básicamente sirve para transportar la orina. Cuando transporta la orina, una vez que ya sale del riñón, esa orina no se modifica, no se va a secretar sustancias dentro de la orina, no se va a absorber. Simplemente es para que transporte, para que pase la vía urinaria desde fuera del riñón hasta fuera, ya sea, en caso del varón, del pene o de la uretra femenina, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar aquí con, fuera del riñón vamos a tener a la pelvis renal. La pelvis renal posteriormente se va a continuar con el uréter, quien llega a la vejiga donde se va a acumular la orina. Cuando llega a un cierto volumen que ya te da una sensación de tener la vejiga llena, vas a tener la necesidad de ir al baño. Luego acá vamos a encontrar a la uretra. Y esta uretra se divide en 3 porciones. Lo que se pregunta acá sobre todo es en la uretra masculina, ¿ya? En la uretra masculina la vamos a dividir en 3 porciones. Por la localización, inmediatamente después de la vejiga viene un órgano que se llama próstata, ¿ya? En la próstata, cuando pasa por el centro de la próstata, va a pasar la uretra prostática, porque está pasando por dentro de la próstata. Luego vamos a llegar a una estructura que se conoce como la glándula bulbouretral. Cuando pasa por la válvula bulbouretral, la uretra toma otro nombre, que sería la uretra membranosa. Luego viene la porción del pene. El pene se dobla, flácido, por lo tanto va a ser una uretra esponjosa. Allí tendríamos las 3 porciones de la uretra. Acá vamos a tener a la vía espermática. He puesto solamente algunas partes con la finalidad porque de estas partes vamos a colocar nombres allá. Por ejemplo, acá tenemos el testículo, que tiene la función de producir los espermatozoides. Los espermatozoides se producen en los testículos y luego se acumulan a nivel del epidídimo, que está en su polo superior del testículo. En el epidídimo esos espermatozoides van a madurarse. Luego, en el proceso de la eyaculación masculina, se va a dar la expulsión de los espermatozoides, que por donde va a salir,
por un conducto, que es el conducto deferente. El conducto deferente va a llegar a la uretra, más o menos acá, que esa estructura que de color morado es la próstata, ¿ya? Que sería esta de acá, la próstata. Entonces allí vamos a tener que el conducto de los espermatozoides. Y acá pues no, ya va a salir los espermatozoides por una vía común, ¿no? Con la urinaria y los espermatozoides en caso de los varones. Por otro lado acá tenemos superiormente aquí la vejiga y aquí tenemos a la próstata y superiormente vamos a tener una glándula que es la vesícula seminal, ¿ya? Entonces para que lo tengas en claro. La vía respiratoria, chicos, la vía respiratoria sirve para ingresar aire a nuestros pulmones, para el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2. Vamos a comenzar desde la nariz, ¿no? Interiormente de la nariz tenemos a la fosa nasal. De la fosa nasal, posteriormente a través de las cubanas, vamos a llegar a la faringe, ¿ya? A la faringe. Luego continuamos con la laringe, que es el órgano de la fonación. Luego continuamos con la tráquea, ya a nivel torácico. En la tráquea va a bifurcarse a través de la carina a los bronquios, y los bronquios se dividen en tres: bronquio primario, secundario, terciario. Vamos a verlo más detallada ya en el tema de respiratorio, ya, pero por ahora bronquio primario, secundario y terciario. El primario es el bronquio que está por fuera del pulmón, ya. Una vez que ingresa al pulmón, ese bronquio se va a dividir, dando origen a los bronquios secundarios para los diferentes lóbulos. Se llamará bronquio secundario o lobular. Luego tenemos el bronquio terciario o segmentario, que va a ir hacia los segmentos, ¿ya? Estas luego van a seguir van a seguir dividiéndose hasta hacerse más pequeño. Más o menos son unas 24 generaciones de las divisiones de los bronquiolos, ¿ya? Entonces vamos a llegar a un punto donde vamos a llegar hasta el bronquiolo terminal. Ya aquí cambia el bronquio terciario y luego vamos a tener al bronquiolo terminal. Por su nombre lo indica, ¿no? Bronquiolo es mucho más pequeño que bronquio en cuanto a la luz, ¿no? Es algo más pequeñito, bronquiolo, más pequeñito, ¿ya? Luego del bronquiolo terminal vamos a llegar a un bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y el alveolo, ¿ya? Esto desde bronquiolo respiratorio, ¿por qué desde el bronquiolo respiratorio para abajo es una vía donde ya hay intercambio gaseoso? Porque en el bronquiolo respiratorio, en el conducto alveolar y en el saco alveolar van a haber alveolos, ¿ya? Esas son las partes de la vía respiratoria. Entonces, en la vía digestiva vamos a tener una de las que te preguntan acá para epitelios, vamos a tener aquí en la cavidad de la boca. Vamos a tener a la boca, aquí tenemos la lengua, posteriormente en la faringe. Para temas de la pregunta de esta vía respiratoria para este epitelio vamos a usar la segunda y la tercera porción de la faringe, luego el esófago. Acá tenemos el órgano femenino, el útero, con su trompa de falopio, con su ovario, con la vagina, y externamente vamos a tener el labio interno y los labios menores y los labios mayores de la vagina, ¿no? Con sus vellosidades, ¿no? Con sus pelos a nivel externo del órgano femenino. Por acá he dibujado a la nefrona. La nefrona con su porción capilar y su porción tubular, ¿ya? Y por acá el tubo digestivo, donde vamos a tener en cuenta el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y la vesícula biliar. Ya para los que están empezando, allí están, apréndanse las partes. Apréndanse las partes y después más o menos se van a ir aprendiendo a qué estructura pertenece cada cual, ¿ya? Porque si te quieres ir a memorizar de frente cuáles partes son de cada uno, te vas a perder, te vas a olvidar, ¿ya? Entonces, antes de comenzar todo esto y de comenzar a describir cada una de las partes, quiero que me entiendas algo básico. Chicos, el tejido epitelial de cubierta o revestimiento se van a dividir en dos, en un epitelio monoestratificado y en un epitelio poliestratificado. Monoestratificado significa un estrato que tiene una sola capa de células, ¿ya? O simple,
¿ya? Y el poliestratificado se caracteriza porque la capa de las células del epitelio van a tener una gran cantidad de número de células. Según la forma de la célula, se va a clasificar, ¿ya? Pero otro principio básico, ¿ya? ¿Por qué en algunos tenemos un epitelio grueso, poliestratificado, y por qué en otros tenemos un epitelio delgado, monoestratificado? Entonces, usa la lógica. Un epitelio simple va a servir, si tenemos una superficie simple, esa, con diferencia de un epitelio grueso, ¿quién crees que tú te va a dar mayor protección? ¿Quién te va a proteger más? ¿Una capita delgadita o una capita gruesa? La gruesa, ¿verdad? Entonces el epitelio grueso, el poliestratificado, va a servir de protección, ¿ya? Otra cosa, por ejemplo, en la producción de glándulas, la producción de secreciones, ¿quién va a tener mejor capacidad de producir secreciones? En principio, y el poliestratificado, teniendo en cuenta que las células, todas estas células tendrían que producir sustancias, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, en el poliestratificado, esta célula de abajo produce sustancias, y para que llegue hasta su luz, hasta la parte interna donde tiene que secretar, tendría que demorar mucho. Recuerdas que tiene un escaso espacio intercelular. Entonces el epitelio poliestratificado no tiene una gran capacidad de producir glándulas, perdón, de producir secreciones, ¿ya? Mientras que el simple sí va a tener una mejor facilidad de producir secreciones y de absorber. Como este es un epitelio de una sola capa, puede absorber rápidamente estas células y pasarlo a los vasos sanguíneos. Mientras que esta célula, por ejemplo, este poliestratificado, quisiera absorber sustancias de la luz de un vaso sanguíneo, del tubo digestivo, tendría que pasar muchas capas la sustancia que se ha absorbido. Entonces, lógica, el tubo digestivo, la parte interna del tubo digestivo, yo te pregunto, ¿será poliestratificado o monoestratificado? Va a ser monoestratificado porque necesita que las células lo absorban e inmediatamente lo pasen a los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces allí vamos con el segundo principio, ¿ya? Para que lo tengas bien claro y no te confundas mucho. Ya, listo. Entonces vamos a comenzar en sus subdivisiones, ¿ya? El monoestratificado, por la forma de las células, se va a dividir en plano, porque las células es una sola, todas estas son una sola capa de células en el monoestratificado simple. Entonces, estas células, por su forma, plano se van a llamar plano. Si la célula es cúbica, se llamará cúbico. Si las células son mucho más altas que anchas, se llamará un epitelio cilíndrico. Y aquí tenemos el pseudoestratificado, que en algunos libros lo ponen aparte, pero sin embargo sigue siendo monoestratificado porque sigue siendo una sola capa de células, pero con sus núcleos en diferentes alturas, por lo que da una apariencia de que se tuviera muchas capas de células por la altura de los núcleos, que es diferente. Entonces, por eso es que se llama pseudoestratificado o un falso. Cuando te dicen epitelio estratificado a secas, se están refiriendo al epitelio poliestratificado, por si acaso, ¿ya? Entonces, por eso dice pseudoestratificado, es como si te hubieran dicho un falso estratificado. Recuerda, estratificado, poliestratificado es lo mismo, ¿ya? Pero este pseudoestratificado a cuenta simple sigue siendo un epitelio cilíndrico, solamente que su epitelio cilíndrico, sus núcleos están en diferentes alturas y toma este nombre, ¿ya? No te confundas porque a veces te van a decir epitelio simples pseudoestratificado cilíndrico, epitelio cilíndrico pseudoestratificado, simplemente porque sus núcleos están en diferentes alturas. Ya el poliestratificado se va a dividir en su forma plana, que tiene planos en varias capas, en cúbico, cilíndrico y el polimorfo de transición. Ya, vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar con el epitelio monoestratificado simple plano. Una sola capita de células. Chicos, si tiene una sola capita de células bien delgadito, como acá lo ven, entonces no va a tener capacidad de protección, no te va a proteger nada porque es demasiado delgado. Pero vamos a usar esa característica de delgado, ¿para qué? ¿Por qué crees que es delgado?
porque tiene la característica para atravesar sustancias, para atravesar, por ejemplo, el oxígeno con el CO2. ¿Y dónde se produce eso? Se produce a nivel de los alvéolos. Alvéolos. Los alvéolos con la famosa hematosis, ¿sí? Que es el intercambio gaseoso de gases entre oxígeno que ingresamos y CO2 que expulsamos. Otra característica también que tenemos a nivel de los endotelios, los vasos sanguíneos, los capilares, por ejemplo. Los capilares son estructuras bien delgaditas que tienen que tener la capacidad, por ejemplo, de expulsar el oxígeno que lo obtuvo del pulmón y necesita llevar ese oxígeno a una célula diferente del cuerpo. También necesita que ese oxígeno se salga. Entonces va a ser delgadito. ¿Y eso quién lo hace? El capilar. Y el capilar tiene endotelio, ¿ya? Entonces acá también vamos a tener al endotelio. Otra característica que también encontramos acá, por ejemplo, vamos a encontrar el endotelio, por ejemplo, del vaso sanguíneo capilar, vamos a tener aquí en la nefrona. En los capilares, también la cápsula de Bowman, que es la estructura que va a englobar al capilar glomerular para extraer agua para formar la orina. Tiene que tener que su capita tiene que ser también delgadita para que pueda absorber agua, Entonces también lo vamos a encontrar en la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman. Y también vamos a encontrar a nivel de los mesotelios. Los mesotelios se caracterizan por las 3 P, que lo he notado acá. Los mesotelios, ¿ya? Los mesotelios son las 3 P, cubiertas que protegen tres órganos en específico. El pericardio, la pleura y el peritoneo. Cada una de ellas va a proteger diferentes estructuras. El pericardio, ¿qué protege? El pericardio va a cubrir al corazón, ¿ya? Al corazón. ¿Qué cubre la pleura? Al pulmón. Mientras que el peritoneo va a cubrir al tubo digestivo, ¿ya? Porque dependiendo del tubo digestivo que cubra, va a tomar diferentes nombres el peritoneo, ¿ya? Entonces allí tenemos el epitelio simple plano. El cúbico, cuando sus células se tornan cúbicas, va a tener más espacio, ¿ya? Va a tener una mayor capacidad de producción de sustancias. Vamos a tener aquí al cúbico, al no modificado y al modificado. El cúbico al no modificado. Al no modificado y al modificado. El no modificado, por ejemplo, lo vamos a encontrar acá, en el órgano femenino a nivel del ovario, en la superficie de los ovarios, ¿ya? En la superficie de los ovarios. Mientras que el modificado va a caracterizarse sobre todo para la producción de hormonas y también para la producción del líquido cefalorraquídeo, y también sirve para la filtración a nivel de la región tubular de la nefrona. ¿Quién tenemos allí, por ejemplo? Tenemos aquí en el modificado tenemos, por ejemplo, a los plexos coroideos. Los plexos coroideos, chicos, producen el líquido cefalorraquídeo. También encontramos aquí a los folículos tiroideos, que está a nivel de la tiroides. También vamos a encontrar acá
al túbulo contorneado proximal. ¿Ya? El túbulo contorneado proximal es que forma parte de la porción tubular de la nefrona. Vamos a encontrar, pero si ustedes ven aquí en el dibujito, vemos que aquí he dibujado unos puntos rojos dentro del túbulo contorneado proximal. Porque este tiene una característica, porque este tiene una chapa estriada, ¿ya? Estriada. Esto lo van a ver también en la parte de riñón cuando lo estudien. Entonces, ¿qué otras estructuras también tienen el modificado? También lo va a tener el túbulo contorneado distal, ¿ya? Miren, aquí voy a anotar sus partes de tejido, pero solamente con las siglas, ¿ya? Entonces, en el proximal vamos a encontrar un epitelio simple, cilíndrico, modificado, ¿no? Modificado, específicamente con chapa estriada. En el tubo también acabamos de encontrar un epitelio simple, cilíndrico, modificado. Y en la asa de Engle, específicamente en la región, en la parte ancha, también vamos a encontrar el mismo epitelio, epitelio simple, cilíndrico, modificado. Perdón, cúbico, modificado, cúbico. A ver, vamos para diferenciarlo con el cilíndrico. Cúbico, cilíndrico, cúbico, modificado. Cúbico, modificado. ¿Ya? Vamos a poner porque es la C, lo voy a usar para el cilíndrico. Cúbico, modificado. Epitelio simple, cúbico, modificado. Entonces acá vamos a encontrar también a la asa de Engle, la porción gruesa, y vamos a encontrar al túbulo contorneado también distal, ya, cúbico, sin chapa estriada. Pasamos al cilíndrico, va a ser células mucho más altas. Entonces estas se van a dividir en tres, en el no modificado, con microvellosidades, y en el ciliado. ¿Ya? Y aquí vamos a ver el aparato digestivo. El aparato digestivo, vamos a ver acá 4 estructuras principales: al estómago, a la vesícula biliar, al intestino delgado y el intestino grueso. Tienen que saber más o menos sus funciones para que lo deduzcan, ¿ya? Miren, si es cilíndrico, van a ser células mucho más grandes, más verticales, van a tener una mayor capacidad de absorción también, y también una mayor capacidad de secreción de sustancias en la célula. Entonces, por ejemplo, el estómago se caracteriza sobre todo en producir ácido clorhídrico, ¿no? Pero el estómago no tiene una gran capacidad de absorción de sustancias, pero sí se absorbe. Por ejemplo, absorbe el alcohol, ¿ya? El estómago se absorbe el alcohol. Pero ¿quién sí se caracteriza de absorber sustancias? El intestino delgado. Se absorben los carbohidratos, se absorbe los aminoácidos, se absorbe los ácidos grasos libres, los triglicéridos se absorben en el intestino delgado, mientras que en el intestino grueso, en cambio, absorbe, pero sobre todo absorbe pocas cantidades de agua para que las heces se tornen en su aspecto duro que sale cuando defecas. Y la vesícula biliar, que es un órgano que está inferiormente del hígado, sirve para recibir el líquido biliar que produce el hígado, pero sobre todo lo concentra. Recibe el líquido biliar, absorbe agua, concentra la sustancia biliar para que eso tenga mayor capacidad de reducir a la grasa cuando se come, ¿ya? Para eso sirve la vesícula biliar. Entonces, tanto estos 4 órganos que he puesto acá tienen un epitelio simple cilíndrico. Sin embargo, si yo te digo, si el intestino delgado y la vesícula biliar, yo te estoy diciendo que la vesícula biliar tiene absorción, tiene que absorber para concentrar la bilis, mientras que el intestino delgado tiene que absorber los nutrientes, será modificado o con microvellosidades. Entonces, ese de acá tiene que tener microvellosidades. ¿Para qué? Para que pueda captar, por ejemplo, en el intestino delgado, para que pueda captar el carbohidrato, para que pueda captar los aminoácidos, ¿ya?
Mientras que el estómago y el intestino grueso no tiene esa función. Por lo tanto, va a ser un epitelio simple cilíndrico no modificado. Acá vamos a tener al estómago, vamos a contener al intestino grueso, y también vamos a contener a alguien más allí. Vamos a contener a la endocervix. La endocervix, profesor. Pero a ver, ahorita lo vemos, ¿ya? Con microvellosidades les dije que teníamos que tener acá al intestino grueso, con microvellosidades, ¿ya? Microvellosidades, intestino delgado, y vamos a tener acá a la vesícula biliar. La endocervix, chicos, la endocervix, adentro, dentro de la cervix. ¿Quién tiene cervix? Es el útero. El útero tiene porciones, la porción del cuerpo y la porción del istmo, que es una curvatura delgada acá, y la parte más inferior es la cervix. La cervix se divide en dos. La porción que solamente forma parte del útero se llamará endocervix, y la porción que se mete, que protruye en la cavidad de la vagina, se llamará exocervix. La endocervix, por lo tanto, tendrá un epitelio simple cilíndrico, no modificado, ¿ya? No modificado. ¿Sí? Ya, la exocervix vamos a dejarlo ahí por ahora. Los ovarios ya les dije que es un epitelio cúbico no modificado. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a tener que es un epitelio simple cúbico no modificado. ¿Ya? Vemos el ciliado, el epitelio simple ciliado. El ciliado, en este caso, vamos a contener a lo que es a la trompa de falopio. La trompa de falopio, cuando el ovario produce su ovocito 2, el ovocito 2 no tiene características de poder moverse, de poder trasladarse a través de la trompa de falopio. Por eso es que la trompa de falopio tiene unos cilios, ¿ya? Tiene un cilio para hacer de que el ovocito 2 se traslade hacia el útero, ¿ya? Por eso es que tiene ciliado. Entonces acá vamos a encontrar a la trompa de falopio. Ahora, acá también vamos a encontrar otra estructura. Vamos a encontrar esta pequeña porción de la vía respiratoria. Vamos a encontrar al bronquio, el bronquio secundario, el bronquio terciario y el bronquiolo terminal. Pero de ahorita te voy a explicar más o menos por qué, para que lo tengas más o menos, lo des un poco de razonamiento para que lo puedas deducir. Vamos a hablar del pseudoestratificado, ¿ya? Les dije que este pseudoestratificado tomaba este nombre porque sus núcleos tenían diferentes alturas. Pero a cuestiones simples sigue siendo un epitelio cilíndrico, ¿ya? Por eso se divide se divide en tres. En un no modificado con estereocilios y el ciliado. Acá yo quiero que cuando hablen de pseudoestratificado, quiero que te acuerdes de dos cosas simplemente. Tu memoria, dos cosas. Quiero que te acuerdes de aparato reproductor masculino y quiero que te acuerdes de la vía respiratoria superior. ¿Ya? Solamente de esto quiero que te acuerdes. Y después lo vas a deducir. Mira, quiero que te acuerdes del aparato reproductor masculino y quiero que te acuerdes de la vía respiratoria superior. Digo, pseudoestratificado ya, aparato reproductor masculino, vía respiratoria superior. Ahora,
Para que recuerdes las divisiones, yo pongo aquí, por ejemplo, este 1, 2, 3, 3, por ejemplo. Si te aprendes en ese orden, pones el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 3 y el 3. Entonces, cuando yo llego al pseudoestratificado, se va a dividir entre, yo sé que se divide en 3, ¿ya? Entonces, te vas a acordar de la siguiente manera. Dos de ellos va a formar parte del aparato reproductor masculino y solamente uno va a formar parte de la vía respiratoria, ¿ya? Vamos a hablar del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino, acá te mencionan cuatro estructuras. Te mencionan al epidídimo, te mencionan al conducto deferente, a la próstata y a la vesícula seminal. ¿Cuál es cuál? Chicos, mira, para que te acuerdes. Con estereocilios, acuérdate de esterilidad, de una persona estéril. Si te hablan de esterilidad de una persona estéril, te están hablando de espermatozoides. Ya, espermatozoides. ¿Quién de estos cuatro órganos entra en contacto directo con los espermatozoides? El testículo produce los espermatozoides, se aloja en el epidídimo, acá maduran, luego se trasladan por la eyaculación por el conducto deferente. Por lo tanto, el epitelio pseudoestratificado con estereocilios van a tener el epidídimo y el conducto deferente. ¿Ya? Entonces acá vamos a contener al epidídimo y al conducto deferente. Al conducto deferente. El ciliado, entonces ya me quedó la vesícula seminal y la próstata y la vía respiratoria superior. En la vía respiratoria superior, chicos, por ejemplo, en las fosas nasales, nosotros tenemos allí pelos, ¿no? Estos pelitos que se llaman vibrisas. Interiormente vamos a tener unas estructuras que van a captar polvo, necesitan captar polvo. ¿La vesícula seminal y la próstata necesitan captar algo? No, chicos. Mientras que la vía respiratoria superior sí. Por lo tanto, la vía respiratoria superior va a ser de tipo ciliado. Entonces, por deducción, entonces la vesícula seminal y la próstata va a ser de tipo no modificado. Entonces acá tendemos a la vesícula seminal y la próstata. Ya, a ver, voy a ver el video porque voy a hacer que... Sí, vamos bien, vesícula seminal y la próstata. Entonces el ciliado, en cambio, lo vamos a tener en la vía respiratoria superior. Sobre todo en la vía respiratoria superior, de ahí vas a arrancar. Vamos a encontrar acá, las fosas nasales contienen cilio, porque cuando tú captas el aire del ambiente, el aire del ambiente tiene polvo, ¿ya? Es un aire frío, por ejemplo, si te vas a grandes alturas, un aire frío. Entonces, si tú llevaras aire a nuestros pulmones de manera fría, lo que va a ocasionar es que esos pulmones se enfermen, ¿ya? Por eso es que también nuestro epitelio de nuestra fosa nasal es un epitelio que también tiene que ser de una sola capa. Una sola capa. ¿Por qué una sola capa? Porque allí esos vasos sanguíneos, por ejemplo en la nariz, si te meten un puñetazo, te golpeas o estás mucho expuesto al sol, la nariz sangra. Porque después de la capa de su epidermis, de la fosa nasal, ahí tenemos vasos sanguíneos. Por eso tiene una sola capa de células acá en la cavidad nasal, ¿ya? Pero va a ser de tipo pseudoestratificado, ¿ya? Ciliado. Entonces aquí vamos a tener a la fosa nasal. Ya te dije, una capa porque tiene que calentar. Como la sangre... Uy, se me despertó mi mascota. Ya, tranquila, tranquila. Tranquila. Shh. Ay, tranquila, ya, tranquila. A ver. Vamos a ver si ladra. Ya, tranquila. Ya, tranquila. Ok. La fosa nasal, ¿ya? Luego vamos a seguir con la faringe,
¿ya? Fosa nasal, posteriormente está la faringe, pero la faringe tiene 3 porciones. La faringe que solamente está en la porción a la altura de la nariz se llama nasofaringe, ¿ya? Y solo la nasofaringe tiene epitelio pseudoestratificado ciliado. ¿Por qué? Porque solo la nasofaringe solo transporta aire, mientras que sus dos porciones inferiores, la bucofaringe y la laringofaringe, también van a pasar comida. Y al pasar comida tiene otro epitelio, ¿ya? Entonces acá vamos a contar a la nasofaringe. La nasofaringe, también llamado epifaringe, es la primera porción de la faringe. Luego de la faringe vamos a ver que el aire pasa a la laringe, donde se produce la voz. Acá vamos a contar entonces a la laringe. Después de la laringe viene una estructura impar que no colapsa su luz. Vamos a encontrar allí a la tráquea. A la tráquea. Sigue teniendo cilios para captar polvo. De la tráquea vamos a llegar al bronquio primario. El bronquio hasta ahí. El bronquio primario es el que está por fuera de los pulmones. Ya después de la bifurcación de la tráquea a nivel de la carina, allí se va a originar los bronquios primarios. Entonces acá la vía respiratoria superior con la nasofaringe vamos a encontrar que contiene un epitelio simple, pseudo estratificado, ciliado. ¿Ya? Pseudo estratificado ciliado. Chicos, sigue siendo... Yo que te dije que el epitelio pseudo estratificado, ¿qué es? Es un epitelio simplemente cilíndrico, pero con sus núcleos a diferentes alturas. Si continuamos bajando, esas diferencias de alturas de los núcleos de las células se van a hacer a la misma altura. Entonces, de pseudo estratificado se van a convertir en epitelio cilíndrico, ¿ya? En un epitelio cilíndrico, pero aquí ¿qué tenía? Cilios. Por lo tanto, acá va a seguir siendo cilio, solamente la altura cambia. Entonces, acá en el epitelio simple cilíndrico ciliado vamos a encontrar al bronquio secundario, al bronquio terciario y al bronquiolo terminal, ¿ya? Entonces acá vamos a encontrar al bronquio secundario y terciario, y vamos a encontrar al bronquiolo terminal, donde termina, ¿ya? Hasta el bronquiolo terminal todo eso es vía conductora, ¿ya? Bronquiolo terminal. Después del bronquiolo terminal viene una porción ya respiratoria. Entonces aquí vamos a encontrar un epitelio simple, cilíndrico, ciliado. Te das cuenta que de acá para acá solo ha cambiado la altura de los núcleos, ¿ya? Y por último tenemos la parte inferior, ¿ya? En la parte inferior, ¿qué les dije que tenía los alvéolos? El epitelio tiene epitelio simple plano. Como los conducto alveolar, el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar y el saco alveolar tienen alvéolos, todos ellos de allí van a tener un epitelio simple plano, ¿ya? Van a tener un epitelio simple plano, ¿ya? Un epitelio simple plano. Este sí lo escribo completo porque eso te va a servir incluso para la clase de
del aparato respiratorio, ¿ya? Te va a servir también en la clasificación de los epitelios. Ahí lo vamos a ver de nuevo, ¿ya? Vamos a pasar ya ahora el epitelio poliestratificado. Discúlpame. En el epitelio poliestratificado les dije que es epitelio de varias capas y como tiene gran capas, es más grueso, tiene mayor capacidad de protección. La piel, chicos, es un órgano que nos sirve para protegernos de la luz del sol, para protegernos de la lluvia, para protegernos de golpes, ataques, ¿no? Para que los órganos internos no se dañen. Entonces, la piel, específicamente la epidermis, va a tener una proteína cuaternaria llamada la queratina. Por lo tanto, será un epitelio poliestratificado plano queratinizado. Entonces, acá vamos a encontrar a la epidermis. ¿Ya? A la epidermis. Ya, ahora, para el no queratinizado, chicos, quiero que deduzcas una cosa. Toda nuestra piel va a ser queratinizado. Cuando yo ingreso a la boca, porque es una continuidad, todo esto de acá sigue siendo piel, ¿no? Sigue siendo poliestratificado, plano, queratinizado. Pero inmediatamente yo ingreso dentro de la boca, ¿con qué está en contacto? Está en contacto con los alimentos. ¿Tú qué comes? Comes arroz, comes estructuras duras, carnes. Entonces, allí muerdes y si la piel de adentro tú crees que tendría que ser simple o poliestratificado. Poliestratificado porque tiene que defenderte de esas estructuras que tú comes, que comerás, ¿no? Entonces, va a ser poliestratificado. Pero como está a la continuidad de la piel, va a ser siguiendo epitelio plano, ¿ya? Sigue siendo plano. Acá es plano, dentro de la boca sigue siendo plano. Solamente que adentro pierde la queratina, ¿ya? Tú te ves dentro de la boca, ya ves un tipo de mucosa. La mucosa es un color rosada, ¿no? Un color un poco más suave, más delicado. Pero sigue siendo varias capas para protegerte. Entonces aquí vamos a encontrar a quién. Vamos a encontrar aquí a la boca. De aquí también vamos a encontrar a la lengua, porque la lengua también entra en contacto con los alimentos, tienen que protegerte. Vamos a encontrar a la faringe, chicos, a la faringe, porque la faringe, la segunda y la tercera porción, que es la bucofaringe y la laringofaringe, transportan aire, y la aire y comida transporta la bucofaringe, mientras que la laringofaringe transporta solamente comida, pero sigue en contacto con comida, entonces tiene que tener este epitelio para que se proteja. Entonces aquí vamos a encontrar a la bucofaringe, también vamos a encontrar a la laringofaringe y inferiormente, ¿quién continúa? El esófago. El esófago. Chicos, les pregunto, ¿el esófago produce secreciones, produce sustancias, tiene que absorber alimentos? No, chicos, no absorbe el esófago. El esófago sirve solamente de conducción, solamente tiene que conducir el alimento. Por eso es un epitelio plano, no queratinizado, a diferencia del intestino delgado, a diferencia del intestino grueso, que sí absorben, sobre todo el intestino delgado, que tiene un epitelio simple, ¿sí? El esófago. Ya. Vamos acá. Por la vagina, órgano sexual femenino, copulador femenino. Por los labios mayores sigue siendo piel. Tiene epitelio poliestratificado, queratinizado. Pero inmediatamente ingresa a la vagina, la vagina, ¿para qué sirve? Para la copulación. ¿Qué ingresa a la vagina? Bueno, normalmente no tendría que ingresar, sirve para que ingrese el pene. En el coito hay ingreso y salida de pene, Entonces, ¿tú crees que la vagina tendría que tener un epitelio simple? Un epitelio de varias capas. Tiene que tener un epitelio de varias capas. Y es un epitelio no queratinizado. ¿Y cómo te acuerdas? Porque es una continuidad de la piel. Mira, acá es poliestratificado plano. Ingreso tiene que seguir siendo plano, ¿ya? Solamente que ya no tiene queratina. Entonces, aquí vamos a encontrar a la vagina, ¿ya? Vagina. Ahora, chicos, miren. El útero, les dije que una pequeña porción está a la luz de la vagina. El pene también va a ingresar hasta esta porción, va a chocar ahí, ¿no? Porque el tamaño de la vagina más o menos de 10 a 12 centímetros.
Entonces el tamaño, dependiendo del tamaño del pene, se va a agrandar o simplemente va a llegar a ese tamaño, pues, ¿no? Entonces, la exocervix también tiene que tener la misma estructura de la vagina para protegerse. Y también es una continuidad. Se dan cuenta que simplemente es una continuidad, es una cavidad del mismo epitelio. Entonces este va a tener este epitelio, exocervix. Ahora, si te das cuenta que entre la exocervix y la endocervix hay diferentes tipos de tejidos, ¿no? La endocervix es un epitelio simple cilíndrico no modificado y cambia a la exocervix a otro tipo de tejido. Y aquí, antes de que me olvide, te voy a hablar de la transición de epitelios, ¿no? La transición de epitelios es cuando estás en un órgano y pasas a otro, se cambia el tipo de epitelio, ¿ya? ¿En dónde se origina esto? Por ejemplo, se origina, ya te mencioné ahí, a nivel del cervix, ¿ya? A nivel del cervix. ¿Dónde también se produce esto? Se produce en el cardias. ¿Dónde se produce esto? Se produce a nivel del ano, ¿ya? Entonces, estas partes tienen transición de epitelios. Y esta transición de epitelios, como cambia la forma del epitelio, también tienen la disposición o el riesgo de producirse y transformarse en cáncer, ¿ya? Pasamos al siguiente, al poliestratificado cúbico. En el poliestratificado cúbico, mira, ¿te acuerdas el orden, no? ¿Quién dije aquí que estaba? El esófago. Entonces el esófago lo voy a bajar abajo, ¿ya? El esófago lo voy a bajar abajo y aquí voy a tener también esófago. Pero solamente que aquí voy a tener el esófago fetal, ¿no? Si te das cuenta, ninguno de estos órganos tiene la función de producir o absorber sustancias. Acá vamos a tener también al conducto excretor de las glándulas sudoríparas. Continuamos. El cilíndrico, poliestratificado cilíndrico, allí vamos a encontrar a la conjuntiva ocular y también vamos a encontrar acá a la conjuntiva ocular y parte de lo que vamos a ver ahorita de la uretra, ¿ya? De la uretra masculina. La porción membranosa y la porción esponjosa, ¿ya? La porción membranosa y la porción esponjosa. Continuamos. Epitelio polimorfo de transición. Chicos, acuérdate, mira, el epitelio de transición, si solamente tu función va a ser de polimorfo, el nombre, porque sus células van a tener varias capas, pero van a estar formadas de células cúbicas, de células planas, de células cilíndricas. Tiene varias formas, por eso es polimorfo. De transición, porque básicamente su función es exclusivamente de transición, para que lo que pase por allí solamente pase. No tiene que absorber, no tiene que secretar nada. Y aquí vamos a ver la vía urinaria, ¿ya? La vía urinaria. La orina, después de que se produce del riñón, ya no tiene una diferenciación en su composición. Ninguna parte ya de acá va a cambiar la composición de la orina, ¿ya? Entonces, aquí vamos a comenzar desde la pelvis renal, al uréter, la vejiga, y hasta la uretra prostática, que está acá, hasta la uretra prostática va a ser un solo epitelio, que solamente va a transportar orina, ¿ya? Entonces, vamos a tener acá. Arrancamos. ¿Quién comienza? La pelvis renal. La pelvis renal. ¿Quién continúa en la pelvis renal? Continúa el uréter. Después del uréter viene la vejiga. ¿Ya? Después de la vejiga, ¿qué viene? La uretra. En caso del varón, la uretra prostática.
Es importante que te aprendas ese orden. ¿Por qué? Porque es una continuación de epitelios, es una simple continuación. Pelvis renal, uréter, vejiga, uretra prostática. Primero va la próstata, después viene la glándula bulbouretral y luego viene el falo, el pene, ¿no? Y de ahí vienen los nombres de las porciones de la uretra. Mientras que la uretra membranosa y la uretra esponjosa van a formar del epitelio polistratificado cilíndrico. Entonces, chicos, hasta allí ya tendríamos todo lo que es el tejido epitelial dividido en sus diferentes superficies.